diálogo que tiene que continuar, pero que también tiene otros ingredientes. La situación económica en el país, muchos la habían condicionado al proceso constitucional que entregaba incertidumbres, incluso algunos apostaban a incertidumbres si es que llegase a ganar el rechazo. Estamos en ese escenario, es tal cual. Lo vamos a comenzar inmediatamente con Fabián Avendaño, ingeniero comercial y también magíster en ingeniería financiera, para ver cómo se da esta situación. Fabián, bienvenido a Chilevisión Noticias, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a arreglar, le leí los labios, pero vamos a arreglar el audio. Fabián, a ver si nos puede hablar. ¿Se escucha ahora? Ahora sí se escucha perfecto, súper bien. Fabián, bienvenido a Televisión Noticias. Y lo primero, a ver, lo más inmediato es que el dólar subió, a pesar de que todos decían que iba a bajar, pero aún así también se dio el otro escenario que sí sucedió, de un repunte en el IPSA. ¿Era algo que esperaba el mercado para esta jornada tras el triunfo del rechazo? Era algo que se tenía contemplado, principalmente porque el día viernes y durante la semana anterior el mercado ya había descontado el triunfo del rechazo, era algo que se esperaba, entonces ya las bajas que habían ocurrido habían estado más que nada descontándose de la semana pasada. Sin embargo, hoy también este aumento que hubo ya después de la mitad de la jornada respondió principalmente a factores externos, principalmente el dólar index, que es un índice que mide la fuerza del dólar alrededor del mundo, subió, y también el hecho de que haya ganado el rechazo bajó la incertidumbre, pero no la disminuyó. Entonces fue un conjunto de factores externos e internos que provocaban esta subida, y recordar además que hoy día 4 de septiembre es feriado en Estados Unidos. Entonces el mercado ya estaba, y principalmente hubo una gran cantidad de flujo comprador, pero no tanto vendedor acá en Chile. Y eso también produjo como las presiones al alza de la divisa norteamericana. Y de ese punto, para también las personas, porque el tema de la bolsa, no muchas personas se asocian, pero sí el dólar es algo que nos influye más al común, podríamos denominarlo. ¿Mañana podríamos ver un movimiento más del dólar justamente en consecuencia de los resultados del domingo? Sí, sí, totalmente. Como dije, el mercado en Estados Unidos, que son un actor importante aquí, bueno, en el resto del mundo, va a abrir mañana. Entonces, de acuerdo a eso, podríamos esperar una volatilidad. Debiese ser a la baja. O sea, el mercado debiese operar a la baja, no debiese superar la barrera de los 900 pesos. Pero debiese más o menos mantener la lógica que ahora cerró en 880 pesos el dólar. Debiese mantenerse más o menos entre ese rango, 870, 880. No debiese Perfecto. pasar esa barrera. Perfecto, ahí para que también a las personas dentro de los comunes pagar la tarjeta de crédito, a ver si puede aprovechar justamente esa baja del dólar. Fabián, usted lo decía, el tema del riesgo disminuye un poco. ¿Cómo se traduce eso en la economía, en el día a día, en un panorama mundial justamente de Chile frente al mundo? ¿Podríamos ver un aumento de las inversiones? En el corto, muy corto plazo, yo creo que es una ayuda a las expectativas. El riesgo país debiese verse beneficiado de esto, o sea, debiese disminuir. Pero aún así, en el mediano plazo, los fundamentales aún no cambian, no han cambiado. O sea, si hubiera ganado el apruebo, el mercado lo hubiera castigado peor. Pero el triunfo, el rechazo, viene a dejar las cosas más o menos como estaban. No viene ni a agregar ni a restar un poco más. Entonces, en el corto plazo, llámese próximo mes o las semanas siguientes que restan, más o menos debiésemos tener un mercado estable y tranquilo, pero eso sin embargo no viene a modificar los factores como fundamentales en el mediano o largo plazo. Chile está viviendo un periodo de alta inflación, el dólar a nivel mundial ha estado tomando fuerza porque es como el activo refugio alrededor del mundo, y también estamos con un déficit de cuenta corriente importante. De hecho, el último informe del Banco Central indicaba que era del orden del 8,5%, y eso ha sido el déficit de cuenta corriente más alto de los últimos 20 años. Entonces, todo este panorama actual, en el mediano plazo, sigue siendo todavía riesgoso, sigue habiendo incertidumbre, y sobre todo ahora que, bueno, se rechazó la Constitución, el borrador, pero hay un proceso que va a iniciar, entonces eso también genera incertidumbre. Entonces es clave mantener como el eje estable, centrado, y esperar como expectante a lo que puede pasar en el futuro, porque puede pasar cualquier cosa. Así que la recomendación es, a día de hoy, todo va a seguir más o menos como estaba pasando las últimas semanas. Ya, perfecto. Entonces ese es el escenario. Ganó el rechazo, entonces igual va a seguir el escenario que estábamos viendo. Y eso responde a la pregunta que tenemos en nuestro generador de caracteres. ¿Podría bajar la inflación tras el triunfo del rechazo? Eso no se va a dar en lo más inmediato. Claro, no lo inmediato. De hecho, son factores diferentes, principalmente la inflación y el nivel de consumo, el nivel de los precios. Entonces, claro, puede ayudar un poco como al dólar, que ha bajado. Entonces, eso, claramente, como somos un país principalmente que importa muchos bienes y servicios, ahí nos puede ver beneficiados.
pero claro, no debiese revertir la tendencia en su totalidad, sino que solamente viene a ser como a apaciguar las subidas consecutivas que ha tenido el dólar durante las Perfecto. últimas semanas. Perfecto. Fabián, lo estábamos hablando también, y era parte de la introducción a esta entrevista. Algunos expertos decían que el rechazo le introducía más incertidumbre a la economía porque iba a haber un proceso extendido, porque es más, ya empezó, tenemos la discusión de cómo continuamos este proceso de cambio constitucional. Eso está sucediendo, ¿cómo lo ha visto los mercados en lo más inmediato? Es un proceso largo, pero ¿cómo lo ha visto en lo inmediato? ¿Ese incertidumbre se ha acrecentado, ha seguido instalada? O la verdad es que como todo sigue igual, por lo menos hay un periodo de felicidad de, ya, sabemos con las reglas en las que nos vamos a mover, podemos hacer lo que queramos hacer, invertir, sacar dinero justamente. Claro, no, bueno, recordar que principalmente el mercado veía con malos ojos este borrador de constitución, Exacto. principalmente porque se le atribuye el hecho de que era muy progresista, o sea, muy de izquierda. Entonces eso al mercado no le gustaba mucho. Entonces, si bien ganó el rechazo y ya se descartó esa opción, se espera que la próxima constitución que se pueda escribir sea más de centro. Entonces eso ayuda a la expectativa de que no haya tanta incertidumbre de qué es lo que se pueda esperar de esta nueva constitución. Entonces eso ayuda mucho a que los inversionistas extranjeros y tanto nacionales tengan más o menos un centro de más o menos qué esperar. Entonces, más que nada, esta nueva constitución, este nuevo proceso que se va a iniciar, si bien causa incertidumbre, debiese ser menor a la que habíamos vivido con el anterior proceso constituyente. Perfecto. Y lo último para ir cerrando, el tema de la inflación no depende de la decisión justamente de la gente, sino que depende de una cuestión política. ¿Qué debe hacer el gobierno? Aquí lo veo más de una visión de experto. ¿Qué podría hacer el gobierno Claro. para darle un golpe de shock al tema de la inflación? ¿O la verdad es que estamos a merced de la economía mundial? Sí, bueno, Chile principalmente es un país que exporta mucha materia prima, principalmente el cobre. El tipo de cambio que estamos viviendo se explica principalmente por el 40% del precio del cobre, así que somos bastante expuestos en ese sentido al precio de la divisa. Pero el principal esfuerzo que está haciendo el gobierno no tiene como mecanismo directo para intervenir en el mercado cambiario. El Banco Central es el que lo está haciendo. Y de hecho fue el paquete de medidas que anunció desde el agosto hasta ahora finales de septiembre, que está interviniendo continuamente vendiendo instrumentos financieros para tratar de controlar el nivel del dólar. Entonces, habría que esperar. El Banco Central sí se ha gastado una cantidad importante de reservas. Generalmente estas están del orden de 32.000 y con el paquete de intervención va a gastar cerca de 25.000 millones de dólares. Entonces hay que estar con calma, hay que ir revisando, pero todo parece indicar, con el triunfo del rechazo, que el dólar no se debiese disparar o presentar las volatilidades que estuvo el mes anterior, que llegó a los 1.060 pesos. Entonces debiésemos ir tranquilos, la inflación debiese estar más o menos en los órdenes que se esperaban, pero como digo, todo debiese ir cambiando y tenemos que ir con mucho detalle y cuidado viendo también los factores financieros. Perfecto. Fabiana Avendaño, magíster en Ingeniería Financiera. Gracias por esta recomendación y también por este análisis aquí en Chilevisión Noticias. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Diego. Un gusto. Cuídese.